Nos visita hoy, está ya en nuestra cabina el señor Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP. Señor Zapata, muchas gracias por su visita aquí a RCR. Las gracias a ustedes, encantado. Sí, queríamos que nos un poco detalle del trabajo que ya viene haciendo un buen tiempo la CONFIEP respecto a las visitas que realizan a las diversas regiones, ¿no? Para coordinar seguramente con algunas cámaras regionales. ¿De qué se trata, por favor? A ver, nosotros tenemos una relación con las cámaras de comercio regionales que iniciaron mis antecesores, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es fortalecerlas, ¿no? Estamos tratando de viajar 2 veces por mes, una vez por mes mínimo, a diferentes cámaras de comercio, porque la idea es articular mensajes, articular propuestas, articular los diversos temas que se deben tratar no solo a nivel nacional sino en las regiones, pero obviamente para eso también tenemos que recoger la información y lo que está pasando en cada región, ¿no? Entonces les pedimos a ellos que analicen la coyuntura en sus respectivas jurisdicciones y también coordinamos para ver cómo nos fortalecemos para que el mensaje pro empresa, el mensaje liberal, el mensaje de la importancia de las inversiones llegue con más potencia, digamos, a nivel nacional, ¿no? A la vez también los apoyamos en los eventos que realizan. Y no solo estamos con las cámaras de comercio regionales, aprovechamos y nos reunimos con los jóvenes universitarios, con la pequeña y microempresa, en algún caso con los trabajadores, es decir, es una labor un poco más amplia, pero obviamente nos apoyamos muchísimo en las cámaras de comercio que, insisto, son los voceros del empresario en cada una de las regiones. ¿Cuáles son las principales dificultades que encuentran los empresarios, por ejemplo, en las regiones? ¿Qué problemas más están profundizados ahí? Son diversos, pero si hablamos de problemas comunes, son las trabas burocráticas que tenemos para emprender, y esto se traslada y se ve con mayor claridad, por ejemplo, en la minería, ¿no? Tenemos una dificultad para echar a andar los proyectos mineros en tiempos adecuados, ¿no? Se demoran mucho más de la cuenta. Y quizás una preocupación mayor probablemente sea nuestra atrofia, así yo le digo, porque es más que un problema, es una atrofia que tenemos en el país para poder hacer nuestra obra pública en tiempos adecuados y para poder tener la infraestructura con unos plazos de construcción acordes con la dificultad de la obra, ¿no? Y no solo eso, sino que tenemos muchísima obra abandonada, muchísima obra paralizada, ¿no? Entonces esa también es una preocupación, quizás una de las principales, y por supuesto la preocupación de la inseguridad ciudadana, que en unas regiones es más álgida que en otras, pero azota a todo el país, pero con más énfasis, por ejemplo, en el norte y en algunas otras regiones, ¿no? Y se debe básicamente a la tramitología, que hay mucha burocracia para que estas obras estén paralizadas, ¿es básicamente ese factor? Mire, varias cosas ahí, ¿no? Ahí hay que decir como número uno, y precisamente hace unos días vi una declaración del nuevo Contralor en un evento en el Cusco donde pedía disculpas, imagínense, pedía disculpas por el accionar de la Contraloría anterior y señalaba que tenía, por ejemplo, metas de que en las acciones de control como meta tenían que sancionar al 50%. Eso pues es absurdo, es ridículo, es un disparate tener unas metas y unas políticas y unas directivas sin de sentido, ese tipo, ¿no? Ellos ¿no? tenían que cumplir su meta acumulando sanciones. Así es, o sea, ellos obligaban a que si iniciaban un proceso, el 50% de esos procesos tenía que terminar en sanción.
Eso pues es un mecanismo perverso, no es un Y a incentivo raíz de eso, ¿cuántas perverso. obras aproximadamente paralizadas? Mira, tenemos en este momento cerca de 2.500 obras paralizadas. Fíjese ese número, 2.500 obras paralizadas, por el orden de los 43.000 y pico millones de soles en obras paralizadas, ¿no? Entonces, ese ha sido un factor, la Contraloría. Hemos tenido problemas para desarrollar expedientes técnicos y esto está muy amarrado a la corrupción también, Sí. obviamente, ¿no? Porque, y a la politiquería, ¿no? O sea, la politiquería la veo yo como el mal ejemplo de hacer política, ¿no? Querer hacer una obra como sea, ¿no? Con un expediente hasta plagiado a veces, ¿no? Con un copy-paste de otro expediente, ¿no? Entonces eso obviamente a la hora que se tiene que enfrentar el terreno, encuentras pues que hay un montón de cosas que no están bien diseñadas, hay que hacer cambios adicionales, modificaciones, no se han previsto las interrupciones, las interferencias, y eso obliga a que hayan adicionales, modificaciones, y el funcionario que tiene mucho temor a la Contraloría a tomar decisiones paraliza la obra, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto. Otro aspecto es nuestro diseño hace que el titular de pliego coloca a los miembros del comité evaluador, el comité de selección, ¿no? El comité especial, ¿no es cierto? Y muchas veces pues pone gente que no tiene experiencia o gente que tiene otras intenciones que no son la Entonces de también es la seleccionar capacidad, al ¿no? mejor. También, o sea que tenemos ahí la corrupción, la capacidad y también estos trámites, ¿no? Que en buena hora lo ha reconocido el Contralor, ¿no? Así es. El Contralor lo que ha reconocido es que sancionaban de forma obligatoria prácticamente, ¿no? O sea, el auditor estaba conminado a que sancione, ¿no? Y eso es terrible, eso no debía ocurrir. Hay que combatir la corrupción, estamos todos de acuerdo, y hay que combatirla frontalmente, pero deben utilizarse otros mecanismos, ¿no? Y yo creo que el rol de la Contraloría necesita una revisión profunda, ¿no? Tiene que cambiar totalmente su rol, ¿no? Y enfocarse un poco más en dónde se origina la corrupción, ¿no? Porque ellos tienen un mecanismo ya un poco obsoleto, ¿no? Anacrónico. Ellos siguen el papel, ¿no? Entonces, están fijándose si los papeles estén completos, si estén todas las firmas, que las fechas coincidan. Y la corrupción nunca va a dejar huella en el papel, no se va a ver reflejada ahí, Claro. ¿no? Más bien se van a cuidar de que los papeles estén en orden para que no los sancionen, pero va por lo bajo, va por todo lo extra, documentario, digamos, ¿no? Entonces, eso no sé por qué no lo entendieron a tiempo, ¿no? Y en este análisis, del señor Zapata, ¿podemos decir qué región es la que, por ejemplo, está más afectada sobre estos casos? Bueno, todas, no tengo un ranking, digamos, de regiones más afectadas. Hoy día se ha agudizado el tema probablemente en el norte, con este problema que hay en Anín, ¿no? Que se ha quedado sin Claro. presupuesto. Entonces ahí se han paralizado un montón de obras, ¿no? Y otro tema también, aparte de esto, este tema de la Contraloría es indudablemente la falta de seguridad, ¿no? Las extorsiones que hay justamente en estos casos de construcción, grupos pseudos sindicatos de construcción que van y amenazan y exigen, pues es toda una mafia. Eso tiene muchísimos años, ¿no? Y no se controló a tiempo. Nosotros lo advertimos en su momento y dijimos, si esto no se controla a tiempo, se va a expandir en otros negocios, ¿no? Porque empezó en construcción con estos pseudo sindicatos, como bien los ha llamado, pero ahora se ha expandido a todos, ¿no? Y ahora extorsionan a los transportistas, a los bodegueros, a los dueños de restaurantes, a todo tipo de negocio, ¿no? Pero esto tiene un origen, un crimen de origen, que es la minería ilegal y las economías ilegales en general, ¿no? Y eso ojalá se comprenda, porque mucha gente no entiende, no asocia, más que no entiende, no asocia las economías ilegales con el crimen organizado. Claro, porque Y siempre están se ha muy asociado, vinculados. señor Zapata, a la minería ilegal con el medio ambiente, ¿no? Pero se ha perdido un poco de vista lo que usted está mencionando, ¿no? Que lo que trae la delincuencia, inseguridad, extorsiones, trata de personas, pues una serie de delitos pues que golpean mucho a la sociedad. Por supuesto, además tráfico de armas, ¿no? Ellos tienen mucho dinero y además dinero que necesitan blanquear, porque saben que están en
en economías ilegales, entonces necesitan blanquear, entonces buscan expandirse y necesitan que haya violencia también para que su negocio la policía se distraiga de alguna forma, ¿no? Ujú. Entonces son generadores de violencia. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta expansión que ha habido de la minería ilegal? Nosotros, por ejemplo, conversamos días atrás con el exministro de Energía y Minas, el ingeniero Jorge Merino Tafur, y nos explicaba que el Ministerio de Energía y Minas había perdido este rol de promotor y facilitador de la inversión en minería y en el ámbito energético también, como un problema puntual, ¿no? Coincido con ese análisis. ¿No? Efectivamente, y fíjese, somos absolutamente restrictivos con la minería legal para sacar adelante un proyecto legal, un proyecto formal, con todas sus licencias. Desde que se explora hasta que se ponga en operación, en promedio nos tomamos 14, 15 años, ¿no? Y somos absolutamente permisivos con la minería ilegal, ¿no? El minero ilegal encuentra una veta, una zona o un lecho de río para hacer minería fluvial y simplemente lleva sus máquinas y se pone a operar, ¿no? Claro. Y nadie lo controla, nadie lo... Y un caso también muy grave es que se están incursionando a la política, ¿no? Ahora entramos a un proceso electoral y hay un peligro incluso de financiamiento de esta parte de la minería ilegal en algunos candidatos que no sabemos pues quiénes van a ocupar un curul ahora en esta bicameralidad. Así es, ese es un gran riesgo que tenemos como país y es uno de los objetivos también de estimular a nuestros aliados, digamos, y nuestros aliados son efectivamente las cámaras de comercio regionales, los estudiantes con los que conversamos, que más o menos simpatizan con nuestras ideas, la micro y pequeña empresa, a que advirtamos de este problema, ¿no? Sobre todo en las regiones, ¿no? Ahí nos apoyamos con las cámaras para que ellos también adviertan, denuncien esto que está pasando para que no se expanda la minería ilegal y no penetre la política más de lo que ya la viene penetrando. Y ahí obviamente el periodismo también tiene un rol fundamental, ¿no? Uh-huh. Ahora, en cuanto a las infraestructuras, nosotros recibimos muchos pedidos de diversas regiones a través de nuestros canales y hay un pedido también, un clamor en falta de infraestructura hídrica en el país, ¿no? El Perú es un país que se dice que no falta agua por las lluvias, cantidad de lluvias que hay, pero también hay un periodo que ya se viene de estiaje. Uh-huh. Pero lamentablemente toda esa agua se pierde, se va al mar. La CONFIEP al menos ha tratado este punto para ver, incrementar la infraestructura hídrica en diversas regiones, por ejemplo Cajamarca es una de ellas. Claro. Mire, nosotros hemos hecho algunas irrigaciones y a medias, ¿no? Ninguna se terminó, ¿no? Estamos hablando de Majes-Iguas, Chavimochic, Olmos, y con esas irrigaciones que se hicieron a medias, pasamos de $500 millones en exportaciones agroindustriales a $12.500 millones y este año seguramente lleguemos a los 13.000 o algo más, ¿no? Es decir, hemos multiplicado por 25 más o menos nuestras agroexportaciones, haciendo la mitad de las irrigaciones y algunas ni siquiera iniciándolas, ¿no? Porque tenemos que hacer chenecas, tenemos que hacer Alto Piura, tenemos que hacer el trasvase del río Pampas hacia Ica, ¿no? Y completar las que sí se iniciaron, ¿no? Con eso estaríamos hablando de 25.000 o 30.000 millones de dólares en exportaciones tranquilamente. Uh-huh. Y por supuesto que en la sierra también hay que hacer estas irrigaciones. Es verdad, el agua nos sobra, mucha se va a la vertiente atlántica, pero mucha también viene a la vertiente del Pacífico. En época de lluvias se bota al mar, se llega hasta el mar, mejor dicho, y no la represamos, ¿no? Y no hacemos las canalizaciones para llevarla. ¿Faltaría una política de Estado, cree usted,
que no necesariamente el cambio de un ministro pueda nuevamente retroceder a una gestión. Por supuesto, es que todo tiene que ser política de Estado, todas las buenas acciones, las buenas políticas tienen que ser política de Estado, la formalización también tiene que ser política de Estado, ¿no? Y las instituciones deben manejarse con miras de largo plazo. El Banco Central de Reserva es un buen ejemplo, ¿no? Por supuesto que ahí hay un mérito de su presidente, pero ¿cuánto tiempo tiene el presidente en el Banco Central de Reserva? ¿Y cuánto tiempo tienen los funcionarios en ese banco, ¿no? Entonces, lo que permanece es bueno. Y cuando tiene total independencia del manejo político, con buenos técnicos, independientes y permanentes, no los estás cambiando cada 6 meses, cada año, eso construye unas instituciones de primer nivel, muy sólidas. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ese tipo de instituciones. Eso hay que llevarlo a varias instituciones donde vemos pues que los cambios son a cada rato. Por ejemplo, una de ellas que necesita un cambio significativo y urgente es salud, ¿no? Salud debería manejarse así como un ente sumamente técnico, independiente y con profesionales que se queden ahí 5, 10 años, 15 años para que se puedan hacer una buena gestión. Titulares que sean pues adecuados y que no estén nombrados a dedos por un cargo político, ¿no? Exactamente. Como se ha dado lamentablemente en estos últimos años. Exactamente, ¿no? No se deben utilizar. Además son de por sí entidades sumamente técnicas, claro. Se tienen que manejar técnicamente, ¿no? Ahora hay un tema también en cuanto a esta pérdida y esta paralización, que si bien es cierto, por ejemplo, el tema de los feriados en nuestro país, ¿no? Ahí a manera de broma, un amigo que está en el extranjero me dice, yo le digo, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que más extrañas del Perú? Y pensaba que me decía la gastronomía. No, los feriados, me dice. Si bien es cierto, hay feriados ya establecidos años, se han en estos últimos años incrementado otros feriados. Se dice para hacer más, movilizar el turismo en nuestro país, un eje también de nuestra economía. ¿Es así realmente? No, yo discrepo con esa idea porque, a ver, el sector turismo hay que apoyarlo, sin duda, pero hay otro tipo de medidas que se pueden dar para apoyarlo, cualquier cantidad. Para empezar, resolviendo el problema de Machu Picchu, que no se resuelve, ¿no? Que eso está trayéndole muchos problemas al sector turístico, ¿no? Pero además el sector turístico es una parte de la economía, pero por tratar de apoyar, por tratar o por creer que se apoya al sector turístico, estás perjudicando a una cantidad de industrias mucho más grande, ¿no? Estás perjudicando. Que poniendo en balanza hay una pérdida. Totalmente, por supuesto, es claro, ¿no? Tienes a la minería, a la construcción, la agricultura, la pesca, la industria, el comercio. Se ha abusado un poco de ello, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque si vemos y si se analiza, vamos a ver si han dado resultados efectivamente el aumento de inversiones en el turismo sobre estos feriados. Sí, pero hay otras formas de estimular al turismo sin necesidad de perjudicar a las otras industrias, ¿no? Eso es lo que tenemos que entender. ¿Se ha perjudicado bastante por estos feriados? Se perjudica. Hay análisis que dicen que se pierden 400 millones de soles en cada feriado, ¿no? Por supuesto que se perjudica y nos perjudicamos como país. Yo soy un convencido de que al turismo hay que apoyarlo, sin ninguna duda. Y para eso está PROMPERÚ, que tiene que promover las inversiones, pero que tenemos que ofrecer una calidad a la experiencia que va a vivir el turista que no se está dando, ¿no? El sector privado en el turismo está haciendo su mejor esfuerzo, o sea, tiene buenos hoteles, tiene una gastronomía estupenda, las líneas aéreas funcionan bien, los aeropuertos, bueno, el aeropuerto Jorge Chávez ha mejorado, está hoy día un aeropuerto súper competitivo, pero el Estado no acompaña porque las pistas para llegar al aeropuerto no se han desarrollado y eso ocurre no solamente en Lima, sino en las regiones también, ¿no? Las carreteras en el país están en mal estado, ¿no? Deberían estar mucho mejor para facilitar los traslados del turista, ¿no? Finalmente, señor Zapata, lamentablemente el tiempo nos gana.
había un trabajo, bueno, que seguramente sigue, de diversas instituciones que estaba liderando también la CONFIEP, la Cámara de Comercio Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, en la lucha contra la seguridad. Ustedes habían pedido una serie, habían solicitado y habían también recomendado una serie de acciones. ¿Cómo va este tema? Mire, nosotros hace mucho tiempo que venimos reclamando una mayor coordinación en la lucha contra la inseguridad ciudadana, ¿no? El tema va avanzando lento, pues, ¿no? Porque, por ejemplo, los centros de flagrancia, que es algo que propusimos hace ya algunos años, recién veo que se empiezan a implementar, se empieza a dar se empieza a dar normas, porque esto no solamente es un tema de infraestructura, necesitamos a los fiscales que estén en los centros de flagrancia, al juez que esté en el centro de flagrancia, ¿no? Los investigadores, ¿no? Tenemos que hacer un trabajo integral, ¿no? Necesitamos una policía mucho más técnica, más especializada, con más investigadores y con mejores elementos de inteligencia, ¿no? Y necesitamos dotarla de la logística necesaria para que se pueda hacer inteligencia, ¿no? Se puede dar muchas motos, falta policías, hay policías en una comisaría, falta motos, faltan camionetas, pues, ¿no? Mientras el crimen organizado se va preparando más y va avanzando. Es una lucha desigual totalmente. Así es, necesitamos pues darle mucha importancia, mucha motivación también a la policía, ¿no? Tenemos otro problema que las escuelas de policía no exigen la misma calidad en las diferentes regiones, ¿no? Que es otro problema que tendría que estandarizarse. Y algo que es fundamental, lo primero que tenemos que hacer es eliminar esta pugna que hay entre el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo, ¿no? Así es. Se tiene que trabajar mancomunadamente, si no, no va a haber avance. Hoy ¿no? hemos escuchado a la presidenta hace unos instantes en un acto por el Día de la Defensa Nacional hacer duras críticas no solo al Ministerio Público, sino también al Poder Judicial. O sea que la máxima representante del Estado, si bien es cierto, hay una serie de deficiencias, pero no puede haber esta pugna. No debería haber, y yo pienso que hay responsabilidad de ambos lados. Claro. Hay muchísima responsabilidad del Poder Judicial y del Ministerio Público. Están ocupados en cosas que realmente la población no necesita, ¿no? Hay una persecución exagerada y que necesitamos despolitizar y que esos recursos, esos esfuerzos se enfoquen en la delincuencia verdadera, en la delincuencia común que nos está invadiendo, ¿no? Bien, muchas gracias al señor Jorge Zapata Ríos, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, CONFIEP, por su visita aquí a RCR. Esperamos tenerlo en otra oportunidad. Con todo gusto.